Mis hermanos, estamos en el tercer sermón de una serie titulada Creemos. Creemos. Es algo muy importante. No sé si ustedes saben, pero hace 2 semanas atrás empezó un conflicto armado en Irán. Y yo les pido que estén orando porque tenemos hermanos en Cristo en todos esos lugares, mis hermanos. Tenemos personas que aman a Dios y siguen a Dios en esos lugares y están llevando la palabra. Así que oremos por nuestros hermanos en Cristo en todas esas áreas. Pero yo quiero que entendamos que así como en algunos lugares hoy en nuestros días es ilegal reunirse como cristianos, son perseguidos y se reúnen públicamente así como lo estamos haciendo nosotros, los primeros 300 años de la iglesia pasó lo mismo. Los cristianos eran perseguidos, no los dejaban reunirse, no los dejaban congregarse. Era en contra de la ley hacerlo, pero ellos lo seguían haciendo. Incluso tenemos registros, hermanos, de un gobernador en una provincia del Imperio Romano llamado Pliny, que le escribió en el año 111 al emperador Trajano, diciéndole: he tratado de apaciguar esta teoría oculto se me va la palabra que ando buscando, este mito de unos cristianos que se reúnen. Los he metido a la cárcel y algunos hasta los he matado, pero ellos se siguen reuniendo. Ellos se siguen congregando, ellos siguen cantando y comiendo juntos, compartiendo pan y siguen alabando a Dios. No puedo apaciguar este movimiento. Dígame qué hacer. Le escribe esa carta. Mis hermanos, y tenemos historias escritas de nuestros hermanos que sufrieron por la fe en esos primeros años del evangelio. Tenemos por ejemplo a Trifón. Trifón era un hombre que criaba gansos. Él expulsó al demonio de la hija del emperador. ¿Sabe qué le hicieron? Lo decapitaron. Hubo una mujer llamada, cuando digo Trifón es su hermano y mi hermana en Cristo, su hermano y hermano. Había una mujer llamada Teodota. Era una viuda devota que un oficial romano se quiso casar con ella, pero ella no quiso porque no estaba de acuerdo con todos los dioses que este hombre tenía. ¿Y sabe qué hizo él? La mandó quemar. Hubo un joven llamado Neófitos. Yo les dije a ustedes que cierto emperador dijo: de aquí para adelante yo quiero que, pues, para unificar el reino, que todos tengamos, así como todos pagamos impuestos, somos parte de este país, ¿verdad? Así él dice: vamos a unir a toda la gente. Quiero que pongan estatuas mías en cada ciudad y que agarren ceniza. Eso es el deber del ciudadano, agarrar ceniza y decir: César es Dios. Un joven llamado Neófitos se negó a decir que César era Dios y le dieron de latigazos, mis hermanos, para que negara a Cristo y que dijera que César era Dios. Y él dijo: no voy a negar a Jesús. Y le siguieron dando de látigos hasta matarlo. Le dieron 500, se cuenta en la historia. Es más, en los últimos latigazos le ponían aceite y vino para hacer más intenso su dolor, que siguiera sintiendo, que durara más, hasta que lo mataron. Pero no negó a Cristo. Les digo todo esto, mis hermanos. Yo sé que en el año 313 Constantino, el emperador Constantino, se hizo cristiano. Podemos debatir qué tan genuina fue su conversión o no, pero ya después de ese tiempo, entonces sí se podían reunir como cristianos, no antes. ¿Ok? Y cuando les digo todo esto, porque cuando les estaba hablando de este credo de Nicea, que Constantino dijo: pónganse de acuerdo para que no se divida esto. Este joven que les conté, Neófito, que le dieron de latigazos hasta morir, los hermanos después recogieron su cuerpo y lo enterraron cerca de un lago. Después se construyó un edificio de una iglesia, un lugar de reunión, en ese lugar donde lo habían enterrado. Esta es la foto de las ruinas de esa iglesia. Y fue en esa iglesia, en la provincia de Bitinia, en el norte de Turquía. Usted recuerda que le dije que Bitinia es una de las regiones en las cuales menciona el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, a los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia. Allí, Bitinia, que están sufriendo, allí lo enterraron. Y fue allí donde se reunieron todos estos obispos, todos estos ancianos, todos estos pastores para definir las creencias de los cristianos. ¿En qué creemos? Para hablar exactamente de
de lo que nosotros creemos. Ahora, les digo todas estas historias para que entendamos que todos estos obispos que se reunieron, más de 300 en ese lugar chiquito, no fue para tener un debate intelectual, no. Ellos sabían de personas que habían muerto por la fe, por no negar a Jesús, por seguir adelante creyendo esto, que estaban dispuestos a morir por lo que creían hasta el punto de la muerte. Ellos entendieron, mis hermanos, estos obispos, que ser cristiano significa ser fiel a ciertas verdades a toda costa, y creer sin transigir es mejor que vivir transigiendo. Sí, hay gente transigir, hay gente que tiene un pie en el cristianismo y un pie en el mundo. No. Ellos dicen, vamos a vivir completamente consagrados a Cristo. Por eso ellos hicieron lo que hicieron, porque no podía negar sus convicciones de que Dios hizo lo que hizo. Y eso nos lleva a lo que es el corazón del credo de Nicea, o la parte que más nos gusta, por así decirlo, y es esta. Creemos que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. En esta sección del credo, mis hermanos, es la sección que las personas no regeneradas encuentran más ofensiva. Es la que a nosotros nos gusta más, pero es la que la gente que no está regenerada, que no le ha dado su vida a Cristo, como decía nuestra hermana Victoria, hace la diferencia entre los que ya se entregaron a Cristo. ¿Por qué? Porque dice por nuestra salvación o para nuestra salvación. Eso implica que hay algo que es obvio, que necesitamos más que mejorarnos, necesitamos ser salvados. Como seres humanos, mis hermanos, no necesitamos una reparación, no, necesitamos redención. Esta declaración repulsa a aquellos que creen que el hombre es básicamente bueno y con el tiempo se va mejorando, evolucionando a ser cada vez mejor. No, el hombre es pecador. Tal perspectiva mira a Jesús, mis hermanos, los que dicen que el hombre simplemente en su esencia es bueno y simplemente va evolucionando y cada vez es mejor. Las personas que piensan así, cuando se habla de la cruz de Jesús, ellos aceptan a Jesús como me gusta su ética, me gusta lo que enseña sobre el amor, me gusta tenerlo como alguien que ayuda a los oprimidos, pero no lo quieren aceptar como un salvador. No lo quieren aceptar como un salvador. Pero su nombre define su misión. Por eso un ángel tuvo que venir en un sueño a un hombre llamado José. ¿Por qué? Porque él está confundido. Su prometida, que dice que es virgen, ahora está embarazada y no sabe qué hacer con ella. Y el ángel le dice, no tengas temor de recibir a María como tu esposa, porque lo que es engendrado de ella es del Espíritu Santo. Y le vas a poner por nombre, le dice el ángel, Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Su nombre es su misión. Dice el Mateo 1:21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El testimonio bíblico, mis hermanos, afirma tres cosas de la condición humana. El testimonio bíblico dice tres cosas de la condición humana. Número uno, somos pecadores. Por eso vino Jesús, si no, no hubiera venido, porque tenemos pecado. Número dos, estamos sentenciados. Como hemos pecado, eso produce una separación de Dios. Estamos condenados, vamos a recibir la pena de la separación de Dios. Y número tres, estamos estancados o atrapados. Cuando digo estancados, quiero decir que nosotros no podemos hacer nada para mejorar nuestra condición de pecador. No podemos hacer nada para cambiar. Y déjeme le digo esto, el Dios de la Biblia no se impresiona con la justicia autoproducida. Bueno, pues voy a tratar de acercarme a Dios, voy a tratar de ser mejor, de alcanzar un nivel de iluminación. No es posible. No es posible que el hombre pueda hacerse bueno. Es más, este Dios que es santo y perfecto no se impresiona con los esfuerzos humanos por ser mejor. Se fijó en lo que acabo de leer, en esa parte del credo. ¿Quién hace toda la obra? ¿Qué nos toca hacer a ti y a mí en lo que leí del credo? Ahorita lo vamos a leer al final todos juntos. A nosotros creer es todo lo que nos toca hacer. Él bajó
Él se encarnó, Él se hizo, Él fue crucificado, Él padeció, Él fue sepultado, Él resucitó. ¿Quién está haciendo la obra de la salvación? Él, Dios. Dios lo está haciendo. La religión dice, mis hermanos, toda la religión, eso es lo que es el cristianismo diferente a cualquier religión. Porque todas las religiones te dan prácticas, normas o reglas que tú tienes que hacer. Y si haces todas esas cosas, en cierta manera estás obligando a Dios. Y Dios te debe algo y te va a perdonar. No, la Biblia dice que nosotros no obligamos a Dios. El Evangelio dice que Dios no nos debe nada, sino que nosotros estamos en deuda con Él y que solo Él puede pagar la deuda. Eso es bien claro. En otras palabras, la salvación no es el hombre viniendo a Dios, sino Dios viniendo al hombre. La misión de salvación del cielo no fue algo que a Dios se le ocurrió de último momento. No, en el mismo momento, cuando Adán y Eva pecaron, en ese mismo momento Dios ya estaba anunciando el plan de salvación. Y le dice a la serpiente: alguien que va a nacer de mujer, a una semilla de la mujer, te va a dar un golpe a ti en la cabeza, o sea, un golpe definitivo. La salvación no es a través de nosotros. La salvación es, dice en lo que leí del credo de Nicea, por nosotros. Alguien lo hizo por nosotros. El credo no nos está diciendo lo que nosotros debemos hacer, nos está recordando lo que Dios hizo, básicamente. Lo que Dios hizo. Y hay 3 eventos que son claves, mis hermanos, que declaran, o en lo que acabo de leer, que declaran lo que Dios hizo. El nacimiento de Jesús, la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús. Y las 3 cosas nos dicen algo bien claro. Primero, el pesebre dice: Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. El creador de todas las cosas entra en el tiempo y en el espacio y toma forma de una de sus criaturas. Dios, escuchen lo que estoy diciendo, Dios se hizo hombre. Aparte de la declaración de la resurrección, ninguna doctrina de la fe cristiana es más controversial que la declaración de la encarnación. Leímos ahorita, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Solamente la fe cristiana cree que el Dios que está sobre nosotros vino a ser Dios con nosotros. Dios con nosotros. Miren lo que dice Juan en el capítulo 1, versos 14 y verso 18. Entonces la palabra se hizo hombre. Ahora entendamos esto para que me entienda, porque Juan, cuando está escribiendo su evangelio, hay gente que acaba de decir por ahí que quizás Jesús no cabe en la mente humana, que Dios es Dios y cómo puede ser hombre. Entonces el hombre no puede, Dios no puede morir. Entonces en ese momento lo dejó y sacaron un montón de ideas. Y Juan está diciendo: no, nosotros comimos con él, nosotros estuvimos con él. Y como los griegos creen que todas las cosas que vemos, el cosmos, es el resultado o el producto o el efecto, ellos decían tuvo que haber una causa original. Y a esa causa original que produce, cuando usted sale y ve el río, las montañas y todo, ¿por qué está así? Bueno, eso es un efecto. Es como cuando usted se vino de la casa y dejó su recámara de alguna manera. Pero si llega y ve que todo está no como usted lo dejó, eso es un efecto. Alguien anduvo ahí, tuvo que haber una causa. Entonces cuando veían todo el cosmos, ese es el efecto, tuvo que haber una causa. Y esa causa le llamaban ellos logos. Y dice Juan, en el principio era ese logos, verbo. Y el verbo estaba con Dios. Estaba con Dios y era Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros, dice el verso 14. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, gloria del único Hijo del Padre. Nadie ha visto, dice el verso 18, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios, otra vez, único que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Yo les decía en la lección pasada que en la persona de Jesucristo, Dios puede morar en nosotros sin que nos consumamos. Nadie puede ver a Dios y vivir, ¿se acuerdan? Entonces, yo les dije la semana, en la lección pasada, ni siquiera podemos ver al sol directamente porque nos quedamos ciegos, ¿verdad? Pues imagina, Dios hizo todo el universo.
Pero en la persona de Jesucristo, y me encanta cómo lo dice Juan, pero el único que es Dios, está íntimamente ligado, Él nos ha revelado a Dios. Sosteniendo esta convicción, sostener esa convicción de que Jesús era Dios, de que este hombre llamado Jesús es Dios, esa convicción era una de las marcas que los primeros cristianos usaron para identificar a los falsos profetas. ¿Cómo vamos a identificar a alguien? Si alguien anda diciendo que Jesús no es Dios, entonces es un falso profeta. Dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versos 12 y 3, si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Así de sencillo. Dijimos, mis hermanos, en la lección pasada de que esta realidad significa que Dios nos entiende. ¿Se acuerda de lo que leímos la semana pasada en el escritor de los Hebreos? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda entendernos. Jesús entiende nuestras tentaciones, Jesús entiende nuestras luchas, Jesús entiende nuestro dolor, porque Él estuvo en carne así como nosotros. Pero los padres de la iglesia, mis hermanos, nos recuerdan que aunque Él sufre con nosotros, Él no se quedó ahí arriba, Él bajó. Nosotros no seríamos salvos hasta que Jesús vino, y están declarando que sufrió no solo por nosotros. Recuerde, la encarnación anuncia el nacimiento de Jesús, no el principio de Jesús. La encarnación, cuando Jesús nació de la Virgen María, es el inicio de la encarnación. Jesús siempre ha existido. Por eso hay un canto bonito, ¿verdad? Mary, did you know? En la Navidad. Este niño por el cual nació María fue el que creó a María, para que me entiendan. ¿Ok? Pero ¿por qué? Si tú estás bien y yo estoy bien, puede decir la gente, ¿por qué Dios se hizo hombre? Y me encantó como el hermano Vinicio, ahorita en la oración por la comunión, me resumió el sermón, mi hermano. O por lo menos este punto del sermón. Solamente un hombre debe pagar por la deuda del pecado que el pecado creó. Solamente, si yo les he dicho a ustedes, como dice Ezequiel 18:20, ¿ok? El alma que pecare, esa morirá. O sea, si tu hijo hace una fechoría, no llegan a tu casa la policía y te llevan a ti, se llevan a tu hijo. O si yo hice lo malo, no viene la policía a mi casa y se lleva a mi esposa o uno de mis hijos, me lleva a mí. El alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Es bien claro el texto, ¿ok? Solamente un hombre puede pagar por la deuda que el pecado creó. O solamente el hombre debe pagarla porque él fue el que cometió el pecado. Pero el hombre no puede pagarla, solamente Dios puede pagarla. Debe pagarla el hombre, pero solamente Dios es capaz, califica para hacerlo. La solución del cielo fue el Dios hombre. No mitad Dios, mitad hombre. Ya dijimos eso en la primera lección. Sino Dios, totalmente Dios y totalmente hombre. Siendo completamente Dios y completamente hombre. Por eso dice el texto, mis hermanos. Dice el escritor de los Hebreos, capítulo 10. Por eso, versos 5 y 10. Cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. En tiempos de Jesús había un templo y todos los días se hacía un sacrificio que llevaba ¿qué? Nos recordó el hermano Vinicio, un corderito. O sea, la paga del pecado es, bueno, en el sistema mosaico de Moisés, yo cometí pecado, llevo un corderito. Yo lo degollo, no el sacerdote. Él agarra la sangre, la pone en los cuernos y luego se quema. Y yo salgo de ahí limpiecito. Pero tuvo que morir alguien. Murió un corderito. Cuando Juan vio a Jesús venir, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Voy a empezar desde el principio otra vez. Por eso, porque me emociono a veces, I'm sorry, let's go back. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo
para ofrecer. Jesús recibió un cuerpo, ¿para qué? Para ofrecerlo. Y dice el versículo 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera ¿qué? Santos una vez y para siempre. En el tiempo de Moisés, ok, ya me fui limpiecito, ¿verdad? Me fui a la casa y luego la siguiente semana pequé otra vez. ¿Qué tengo que hacer? Pues traer otro sacrificio y otro sacrificio y otro sacrificio. Jesús lo hizo una vez y para siempre y quita el pecado una vez y para siempre y quita el pecado no de una persona, el pecado del mundo. Del mundo. La esencia del pecado. ¿Sabe qué es la esencia? Si resumimos el pecado es nosotros poniéndonos donde solo Dios puede estar. Con que Dios te ha dicho que si comes, no, se te van a abrir los ojos. Pues entonces yo quiero ser como Dios, yo quiero tener control de mí mismo. Entonces yo me pongo en el lugar que Dios quiere, solamente Él puede estar. Y la esencia de la salvación es Dios poniéndose a sí mismo donde solo el hombre debe estar. El hombre ha pecado, merece la muerte, y Jesús fue a morir. Él siendo puro y santo y perfecto. El plan de salvación de Dios era amarnos hasta la muerte. Y eso nos lleva a la parte más ofensiva del Evangelio. La parte más ofensiva, la cruz de Cristo. Porque si el pesebre dice Dios se hizo hombre, la cruz dice Dios se hizo pecado. La cruz dice Dios se hizo pecado. Ahora, hermanos, hay muchas maneras de entender lo que sucedió en la cruz y ninguna de ellas es completamente adecuada para explicar ese misterio. Y yo no soy capaz de explicarlo en toda su totalidad tampoco. Pero lo principal de ese misterio es la declaración de que Él fue crucificado por nosotros, por nuestra causa. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5 verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo dijimos en el credo más antiguo que hay, en 1 Corintios capítulo 15 verso 3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Dije que estoy predicando esa serie porque el evangelio es un evangelio que recibimos, no lo inventamos. Que Cristo, ¿qué? Murió por nuestros pecados según las Escrituras. Por eso dice Gálatas capítulo 3 verso 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. El mal que nosotros hicimos, la maldad que conlleva Cristo la pagó en la cruz. Yo no sé si ustedes recordarán, si han leído el libro de los Hechos en el capítulo 8, el Espíritu Santo lleva a Felipe a un camino y ahí se encuentra con un etíope, uno de Etiopía, un hombre, era funcionario de la reina de Candace, era el tesorero del país. Viene en un carro. ¿Sabe por qué viene? Acaba de venir, no sé si iba a Jerusalén o ya venía de regreso, pero viene desde Etiopía hasta Jerusalén. Voy a hacer una pausa porque tengo tiempo. Para adorar a Dios. Y como es gentil, ni siquiera se puede acercar tan cerquitas. O sea, los judíos tienen, ahí sumo sacerdote se mete al lugar santísimo una vez al año. Los sacerdotes allí afuera en el lugar santo y ofreciendo los sacrificios. Afuera todos los hombres judíos y luego las mujeres más acá. Y si eres gentil, ni siquiera te puedes acercar. Pero viene. Bueno, ya hermano, diga lo que tenga que decir. Bueno, y nomás iba jalado por un carro, un caballo de cuatro caballos de fuerza. Usted tiene uno que le hace, brum, ¿cuántos tiene? Como 250. Y la iglesia queda a 5 minutos de la casa. Bueno, este hombre nos puede enseñar mucho, pero ese no es el punto. Ustedes se recuerdan, mis hermanos, que se sube Felipe y él venía leyendo al profeta Isaías, ¿se acuerda? Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Le dice Felipe, el evangelista, y dice el eunuco etíope, pero no sé, no tengo a alguien que me explique. Y dice el texto, comenzando desde esa escritura, le explicó todo acerca de Jesús.
Y cuando le explicó el evangelio, fíjese cómo responde al evangelio. Dice el texto, el eunuco dice: allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y bajaron ambos al agua. Bajaron, no le roció en la cabeza. Bajaron ambos al agua y lo bautizó. ¿Sabe cuál es esa porción de la escritura que venía leyendo? Capítulo 53 de Isaías, versos 5 y 6. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Sí quedó claro con todos estos pasajes? Mire, desgraciadamente, cuando a nosotros nos viene la palabra sustituto, seguido nos viene algo como que no es tan bueno. Pero cuando el evangelio dice que Jesús es nuestro sustituto, está declarando que solamente Él es suficientemente bueno para tomar nuestro lugar. Nada más Él califica. Solo un hombre sin pecado podía morir por los pecados de otro hombre o de la humanidad. Y Jesús vino a los pecadores y por los pecadores, pero escúcheme, Él no se hizo pecador. Él se hizo pecado. Yo le dije, fue tentado en todo, dijo el escritor de los Hebreos, pero sin pecado. Entonces, cuando fue a la cruz, la paga del pecado es la muerte. ¿Cometió algún pecado Jesús? Por eso me gusta enseñar cuando estoy hablando del evangelio, me gusta enseñarlo de esta manera. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, ¿verdad? Entonces le digo, explíquemelo usted. Estamos leyendo que Cristo Jesús fue crucificado por nuestros pecados, ¿verdad? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pregunto, ¿cometió Jesús algún pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Murió Jesús? Ya me confundió. ¿La paga del pecado es? ¿Cometió algún pecado Jesús? ¿Murió Jesús? Entonces, ¿qué tiene de bueno eso? Ahí está en el texto. Y lo dije en 4 versículos, que Cristo murió. Él fue el sustituto, Él murió por nuestros pecados, mis hermanos. Por nuestros pecados. Jesús vino a los pecadores y por los pecadores, pero Él no se hizo pecado, entiéndame. Ahora voy a leer un pasaje, que si un día llego a leer este pasaje sin emocionarme, dígame, hermano, ya es hora de que deje de predicar. Miren lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿quién es el único que no conoció pecado? Jesús. Por nosotros Dios lo hizo ¿qué? Pecado. Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La primera parte la entendemos, todo nuestro pecado lo está llevando Jesús. Dios está tratando a Jesús así como Dios trata el pecado. Muerte, separación. La segunda parte del versículo es: ahora la paz de Cristo me es dada a mí. O sea, cuando Dios te ve a ti y a mí, si aceptaste la sangre, su sacrificio por nosotros, ya no nos ve a nosotros todos pecadores, nos ve limpiecitos, nos ve como a su hijo, para que me entienda. Pero escúcheme lo que voy a decir, porque esto es muy importante. Yo creo que este versículo explica por qué Jesús oró diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué estaba sufriendo tanto Jesús y agonizando cuando estaba orando? ¿Porque tenía miedo a una muerte? Jesús era valiente, muchos sufrieron en una crucifixión. ¿Qué es lo que estaba pasando? Yo creo que este versículo también explica por qué él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la única ocasión en todo el tiempo que Jesús estuvo aquí que se refiere a Dios, al Padre, como Dios. Siempre, esta es la única. Si digo que es la única, todas las demás, Jesús hablaba de Dios como el Padre.
El Padre, incluso hasta cuando empieza la crucifixión, Padre, perdónalos, Padre, perdón porque no saben lo que hacen. Y luego de nuevo al final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en este momento, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está cumpliendo lo que dice el Salmo 22. Él está en ese momento experimentando a Dios de una manera judicial, no paternal. Por primera vez, y yo ni siquiera puedo entender esto, pero por primera vez desde la eternidad Jesús experimentó a Dios como juez. Dios solo puede lidiar con el pecado como su santidad lo permite. Si Él no lo castiga o hace una santificación, ¿se acuerdan lo que leí en el Evangelio de los Hebreos para santificarnos? O hace una santificación adecuada por Él, estará lidiando injustamente con el pecado, lo cual no puede hacer. Dios es santo y el pecado tiene que ser lidiado con el pecado, castigado. Se tiene que pagar la deuda, para que me entienda. La cruz es donde la santidad se une con el amor. Es donde la justicia cae. Pero no nos dio a nosotros, le cayó a Jesús. ¿Sí me está entendiendo? O sea, Dios va a juzgar el pecado de la humanidad. Y agarra el martillo y le da al pecado. Pero no nos dio a ti y a mí. ¿Le dio a quién? A Jesús. Cae sobre Él toda la carga. Le dio a Jesús. Y los ángeles quedaron sorprendidos al reconocer que Dios se hizo pecado. Dios se hizo pecado. Cuando la Trinidad fue descoyuntada o desconectada y Jesús quedó terriblemente a solas. ¿Se acuerda? ¿Cuándo está más fuerte el sol? ¿Entre las 12 y las 3? Pues es cuando dicen los evangelios que se oscureció. Yo no sé si fue un eclipse, yo no sé si se cubrió de nubes, pero se oscureció todo. Hay una separación. Terriblemente. Dios experimentó el infierno para que el hombre no tenga que hacerlo. Hay más en este gran misterio de lo que sucedió en la cruz, pero ciertamente no menos que eso. Leí la historia en una iglesia en el noreste de Estados Unidos. Se metieron unos rateros a robar y tomaron todo el tiempo para quitar. Había una imagen de Jesús que pesaba como 200 libras, ¿verdad? De yeso y todo. Sacaron y se tomaron el tiempo para hacer, y se llevaron la estatua de Jesús. Y el que se encargaba del edificio dijo algo, y yo creo que no sabía qué tan proféticamente estaba hablando cuando dijo: yo creo que ellos querían a Jesús, pero no la cruz. Mucha gente dice, quiere a Jesús. Yo quiero a Jesús que se encarga de los maltratados, al Jesús de amor, al Jesús de buena ética. Pero yo no quiero admitir que Él murió en una cruz porque yo soy un pecador. Esto es lo que se le llama, mis hermanos, expiación penal sustitutoria. Palabras muy grandes. Nada más que yo quiero hacer una explicación. Cuando nosotros oímos la palabra sustituto, pensamos que no es tan bueno. Por eso lo expliqué hace rato. Yo no sé, a los que les gustan los deportes, cuando había un sustituto, es que no es muy bueno, ¿se acuerdan? O sea, el sustituto empieza el partido y no está jugando, está en la banca. Y si está jugando es porque vamos ganando por muchos goles o nos están dando una paliza y estoy jugando porque ya de todos modos, ¿verdad? Pero no, Jesús era el único suficiente para tomar nuestro lugar. El hermano Rick dice que cuando él estaba chiquito había un hermano. Estamos hablando de una iglesia donde no había instrumentos, era toda a capela con un himnario y dirigir cantos. Pero cuando se enfermaba o no podía asistir el que dirigía los cantos, el único que sabía un poquito para dirigir era el hermano Joe, el hermano José. Pero todos los ancianos no querían ponerlo porque el hermano Joe tenía que cantar: hay poder en la sangre de Cristo. ¿Quieres ser salvo? No más que cuando cantaba se emocionaba tanto. Para ese tipo de iglesia, el hermano empezaba: hay poder sin igual poder. Y se movía, y eso ya es demasiado para ese tipo de congregación.
porque se emocionaba. Pero dice Rick, a mí me gustaba porque el hermano Joe sabía que hay poder en la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz para perdonar a los pecadores. Todo lo que Jesús hizo en la cruz sería inefectivo si fuera tan solamente otro fundador de una religión que se muere también. Pero dice en el credo que leímos, y resucitó al tercer día. Por eso, si el pesebre dice que Dios se hizo hombre, y si la cruz dice que Dios se hizo pecado, la tumba dice, Dios ha vencido. Dios ha vencido. Yo no sé, a mí me encantó los cantos que cantamos esta mañana. El credo nos recuerda que no le estamos confiando nuestra eternidad, mis hermanos, a la sabiduría y a la virtud de un hombre que murió. No, estamos hablando de un Cristo resucitado. Mire, nuestro tanque de esperanza está lleno porque la tumba está vacía. Dice 1 de Pedro capítulo 1 verso 3, bendito, ese mismo Pedro que le escribió a los cristianos que estaban sufriendo, también ahí en Bitinia, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuándo? ¿O por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza es real y un día se verá totalmente realizada, porque en la muerte y resurrección de Jesús hemos visto un destello del futuro. En otras palabras, debido a que Dios hizo lo que hizo con Jesús, sabemos lo que Él va a hacer con nosotros. Estamos confiados. 1 Tesalonicenses 4:14 dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos, es un credo, que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Los primeros cristianos mostraron su fe en lo que Jesús logró por su muerte y resurrección siendo bautizados. ¿Cómo pongo mi fe en lo que Jesús ha hecho por mí? Pues yo le voy a entregar mi vida, voy a seguirlo como mi único Señor y Salvador. Voy a bautizarme para identificarme con Él en su muerte y su resurrección, y voy a seguirle fielmente todos los días hasta que Él me llame a su presencia. Dice Colosenses 2:12, pues ustedes fueron... Le escribe a la iglesia, otra vez, recuerden, yo le dije, el Nuevo Testamento fue escrito a cristianos, no a no cristianos. Le está escribiendo a los cristianos en Colosas y les dice, ustedes fueron sepultados. Sepultados quedar por debajo de algo, ¿verdad? ¿Cuándo? Sepultados con Cristo, ¿cuándo qué? El bautismo es una muerte, es una sepultura y es una resurrección. Y con Él fueron también, ¿qué? Resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. En el bautismo estamos anunciando la victoria de Dios. Ellos estaban declarando que no hay nada mejor que esto. Yo recuerdo un comercial, mis hermanos, al principio de los años 80, ya estaba yo acá en Estados Unidos. Había un comercial yo no sé por qué siempre los mejores comerciales son los de cerveza. Yo estaba chiquito, no sabía de eso, pero hasta me daba sed. Pero había un comercial de que habían unos hombres, están en el frío, están en una montaña, está lloviendo, parece que no se han bañado en varios días, hay una lumbrita, destapan una cerveza y uno dice, no hay nada mejor que esto. Y yo recuerdo pensar, estás con mucho frío, no te has bañado, hueles mal, está lloviendo y te vas a dormir en el suelo, alejado de una camita rica con tus seres queridos, y todavía dices, no hay nada mejor que esto. Pues si no hay nada mejor, yo también pásame una, yo me la tomo. Pero cuando nos bautizamos, mis hermanos, estamos diciendo, hay mucho, mucho mejor que esto. La vida es mucho mejor en Cristo. Lo que Dios ha hecho garantiza lo que Dios va a hacer. Y es por eso que los primeros cristianos escogieron creer sin transigencias a vivir transigiendo. Hay una ilustración, el hermano Nowen cuenta de un pastor presbiteriano durante la Segunda Guerra Mundial que estaba siendo torturado por un capo. Y le dicen, ¿tú no sabes que yo te puedo seguir dando golpes hasta matarte?
Y él le contestó y le dice, pero lo que tú no sabes es que yo ya estoy muerto. Yo ya estoy muerto. Pablo le dijo a los colosenses, ustedes ya murieron, ya fueron sepultados con Cristo. Las personas indoctrinadas en el Evangelio no son intimidadas por el mundo, mis hermanos. Ellos recuerdan lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso, quiero terminar diciendo esto. ¿En qué Dios crees tú cuando la vida se torna difícil? El Evangelio dice que Dios es por nosotros. Dios, el Todopoderoso, te ha escogido a ti, aun cuando nadie lo hizo. Dios, el que creó todo, Dios, el Todopoderoso, el que tiene todo el poder. Dios es, no quizás, no que fue alguna vez, sino que ahora mismo, en este momento, Dios es no neutral, no inseguro, no esperando que a lo mejor sea, es por nosotros. No algunos de nosotros, no los mejores de entre nosotros, sino por todos nosotros. Dios es por nosotros. Jesús bajó, murió y resucitó por nuestra salvación. El juez decidió a favor de nosotros porque Él lo hizo y no hay corte más alta. La única manera de experimentar a Dios en contra nuestra, no a favor, es rechazando el regalo que Él proveyó para nosotros. O sea, si tú rechazas, te estás poniendo en contra de Dios. Si tú rechazas a su hijo, te estás poniendo en contra de Él. Pero yo no rechazo a su hijo. Bueno, estás dispuesto a humillarte y reconocerlo como tu Señor y único Salvador, a ser bautizado en el agua y a seguirle fiel todos los días. Mientras no hagas eso, estás en contra de Dios. Dios está en tu contra. Pero si lo haces, estarías a favor. ¿Okay? Por eso, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Quiero terminar. En esta iglesia, mis hermanos, me ha tocado experimentar y ver tantos bautismos. Estaba contando a alguien de una persona de cómo en una ocasión el nuevo esposo de una señora bautizó al que fue el antiguo esposo de él. En esta iglesia yo he visto el poder de Dios en muchas maneras. Pero uno de los bautismos que más me impresiona es el de Dorothy Lewis. Dorothy Lewis estaba con una hermana en Cristo en el asilo de ancianas. Y Evelyn, nuestra hermana, tenía 90 años y Dorothy tenía 95. Y cuando veía los sermones de esta iglesia en inglés y veía que se bautizaban, ella dijo, pues yo, 95, yo también quiero que me bauticen. Y ahí están dos hermanos tratando de bautizarla. Y mire la cara que tiene cuando la sacaron. Yo creo que estaba muy contenta de hacerlo. Pero lo que más me impresiona, a sus 95 años, Dorothy dijo, ¿por qué nadie me dijo que yo necesitaba hacer esto hasta ahorita? El Evangelio ya te lo está diciendo en este momento. Y por 2000 años, el Evangelio escrito de los apóstoles y de Jesús te lo está diciendo. Así que ya no hay duda. Él vino por nuestra salvación. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Si lo crees, le voy a pedir que todos nos pongamos de pie para leer esa parte del credo de Nicea. Lo único que yo le voy a pedir es que no lo diga tímido, no lo diga titubeante, no lo diga suavecito, dígalo con convicción, dígalo como que lo cree, dígalo como si está dispuesto a morir por lo que está diciendo. Leámoslo juntos. Creemos que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Esto que acabamos de declarar, por esa gran verdad de que tú, Señor, te encarnaste, te hiciste hombre, de que tú, Dios, fuiste a una cruz y te hiciste pecado, y que tú, Dios, resucitaste y venciste la muerte al tercer día. Debido a que tú has hecho eso, nuestra vida es transformada y cambiada.
Aquellos que hemos obedecido el Evangelio, sabemos cada vez que tomamos ese pan y esa copa juntos y continuamente reconocemos que somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y podemos hacer lo que podemos hacer solo por ti, Señor. Si hay una persona en este lugar o alguien que está al alcance de mi voz que ha escuchado este mensaje y no le ha entregado su vida a Cristo, Espíritu Santo, redargúyeles, que les quede bien claro que tú los amas, que has dado tu vida para morir por ellos, que no digan nadie me dijo, y que tú los estás esperando. Que hoy sea el día de salvación para los que no han tomado esa decisión. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.